Hola, ¿cómo estás? Ministerios Macaira Bolivia te trae una nueva serie de enseñanzas titulada Una visión de victoria. En el contexto de la vida cristiana, muchos creyentes viven sus vidas sin experimentar realmente la victoria. Sí, la victoria es esquiva para muchos de los creyentes nacidos de nuevo. Pero uno se pregunta, ¿eso es lo que Dios ha planeado, que tengamos vidas naturales sin victoria? De eso queremos hablar. Hoy día tenemos un tema, el primer tema de la serie, que se titula Sin visión, el pueblo perece. Sí, seguramente si tú escuchas este título, tú te preguntarás, ¿de qué se trata esto? Para poder desmenuzar nuestro tema de hoy, quiero primero empezar a hacerte una pregunta. ¿Cómo enfrentamos el futuro? Porque cuando vamos a hablar de fe y de visión, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo enfrentas tú tu futuro? Para muchos el futuro es incierto. Y esto está bien si la persona no ha nacido de nuevo, pero para muchos creyentes nacidos de nuevo, también esto es evidente. El futuro es incierto. ¿Qué dirías tú si yo te digo que Dios te ha dado la habilidad no solamente para ver tu futuro, sino para construir tu futuro? Cuando estamos hablando de una visión de victoria, estamos hablando de esto. Estamos hablando de algo que sí es posible tener de parte de Dios. Pero desmenucemos un poquito nuestro título de hoy. Sin fe el pueblo perece. Claro, en el contexto cristiano, esta palabra perecer puede hacer referencia a lo que describíamos antes. Creyentes que viven derrotados, creyentes que están estancados, creyentes que no experimentan victoria en su vida. Pero cuando tú lees otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, y aquí hay algo interesante, este versículo de Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y aquí hay algo muy interesante. Estamos hablando de visión, estamos hablando de que Dios te revele una visión para tu futuro. Y claro, ¿qué tiene que ver la profecía con esto? En realidad, en el contexto del Antiguo Testamento tiene todo que ver, porque cuando Dios les revelaba a los profetas del Antiguo Testamento el futuro, lo hacía en forma de visiones. Entonces, fíjate cómo conectamos estas ideas. Lo que tú necesitas es una visión de parte de Dios de tu futuro, una revelación de Dios de tu futuro. Eso, en otra palabra, no es otra cosa que lo que tú necesitas es una profecía personal de Dios, en la forma de una visión para tu vida, para que tú puedas conocer cuál es el plan y el diseño de Dios para tu futuro. Pero para seguir adelante necesitamos aprender algo que Pablo nos enseña. En 2 capítulo 4, Pablo está hablando de todo lo que a él le costaba ejercer su ministerio de apóstol, todos los padecimientos que él sufría, que realmente lo obligaban a vivir por fe. Pero para que Pablo haya podido soportar toda la oposición que su ministerio tenía, él necesitaba una visión. Y mira cómo lo pone él. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Fíjate, aquí Pablo pone las cosas en su verdadera dimensión bíblica. Hay dos tipos de vista, hay dos tipos de visión. Una natural, que está basada en las circunstancias, en lo temporal, conduce a la preocupación, a la ansiedad. Pero hay otra visión, una visión espiritual, que está enfocada en lo eterno, conduce a la victoria. Pablo necesitaba guiarse por aquellas cosas que sus ojos naturales no podían ver, para poder soportar todas las vicisitudes adversas que el enemigo traía contra su ministerio. ¿No te parece interesante? Te voy a dar una primera metáfora en el desarrollo de este tema. Necesitamos entender que la fe y la visión son inseparables. Tú no puedes decir que tienes fe si no tienes una visión. No puedes decir que vives por fe si no estás persiguiendo una visión. Y esta metáfora es interesante porque tu fe es el motor, pero tu visión es tu destino.
No importa que tengas el mejor coche con el mejor motor del mundo, si tú no tienes un destino, ese coche y esa tecnología no te sirven de nada. Fíjate, la fe y la visión son inseparables, van juntas. No puedes tener fe si no tienes una visión. Pero ¿cómo funciona esto? Te preguntarás. Hay dos ejemplos bíblicos que nos ayudan a explicarlo. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, lo primero que le dijo no fue cree, sino que lo sacó afuera y le mostró las estrellas y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Así será tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba implantando una visión. Le estaba diciendo, vas a tener descendencia innumerable. Esta es la visión que te estoy dando. Y claro, Abraham pudo vivir por fe, pudo esperar todos los años que tardó esa promesa en cumplirse. ¿Por qué? Porque él tenía una visión y podía vivir por fe en base a lo que Dios le había revelado. Es por eso que en Romanos 4, Pablo diría que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de la promesa de Dios contra la esperanza de las circunstancias naturales. Pero hay otro ejemplo que también nos ayuda mucho a explicarlo. El ejemplo de José. José había tenido sueños que le había contado a sus hermanos, había producido la envidia de sus hermanos, le había contado a su padre. Pero un día sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Y estando como esclavo fue difamado por la esposa de Potifar y fue echado en la cárcel. Y uno se pregunta, ¿cómo es que José pudo soportar todas aquellas circunstancias tan adversas que el enemigo había levantado contra él? ¿Sabes qué lo mantuvo a José viviendo y perseverando en la fe? Esos sueños, esa visión que Dios le había dado. Y él sabía que esa visión venía de parte de Dios y eso lo fortalecía. Pero quiero darte una metáfora potente y más gráfica aún. El mejor ejemplo de una visión es el plano para construir una casa. Tú sabes que el mejor equipo de constructores con la mejor tecnología no pueden construir nada si no tienen un plano, si no tienen un diseño detallado para la construcción. De la misma manera funciona la fe y tu visión. Tu visión es el plano detallado de Dios, lo que Dios tiene para ti, y la fe es el equipo y la tecnología de construcción con la que esa visión se va a convertir en realidad. Sin un plano detallado, tu fe no puede construir nada. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros recibir una visión de parte de Dios? Acá nosotros te vamos a dar tres principios. Esto no es una fórmula, no son pasos mecánicos que tú tienes que seguir. Esto es lo que la propia palabra de Dios enseña acerca de cómo el creyente debe vivir por fe. La visión que Dios quiere darte siempre va a emerger de la palabra. Cualquier visión, cualquier revelación que Dios te dé va a emerger de la palabra. Las palabras en tu Biblia son pinceles que pintan cuadros en ti, que pintan cuadros en tu espíritu. Hay un segundo paso aparte de leer la palabra. Necesitas meditar en la palabra de Dios. Necesitas meditar en aquellas cosas que Dios te está mostrando en su palabra, porque solamente por medio de la meditación lo que está en tu mente puede ser trasladado a tu espíritu. El tercer paso consiste en recibir una revelación de parte de Dios. Si tú eres consistente en leer la Biblia, en meditar en lo que estás leyendo, va a haber un momento en el que Dios te va a revelar algo. Va a haber un momento en que se va a hacer un clic dentro de ti y tú vas a decir, lo veo, lo veo. Sí, vas a poder verlo. Y tal vez aquí te sorprendas un poco, pero ¿tú sabías que tu espíritu tiene ojos? Si tienes ojos espirituales para ver la realidad espiritual. En Efesios capítulo 1, Pablo está orando por los creyentes, está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos al Padre. Y en ese momento dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado.
Sí, está pidiendo que el Padre ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza de nuestro futuro. Fíjate, es una oración que Pablo hace por nosotros. En eso consiste la revelación, en que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento, que tú puedas ver dentro de ti, en tu espíritu, pueda ser una verdad que nadie te la pueda refutar, porque es una revelación que se ha formado dentro de ti sobre la base de una consistencia de disciplina espiritual. Pero este tema no podría terminar si no te advierto de algo fundamental. El enemigo también tiene una visión para ti. Sí, esto es real. Cuando un creyente vive por fe, el enemigo quiere estorbarlo. ¿Cuáles son las tácticas del enemigo? La duda, el temor, el recuerdo de fracasos pasados, la ansiedad, todas esas cosas va a traer para tratar de frustrar tu camino hacia la victoria. Mucho se ha hablado sobre la guerra espiritual, pero en realidad la única batalla en la que está inmerso el creyente es la batalla de la fe, que no consiste en pelear contra Satanás para vencerlo. Eso Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La verdadera guerra, la verdadera batalla de la fe consiste en resistir estos ataques del enemigo para mantenerte en la posición, en la victoria que Cristo ha conquistado para ti en la cruz del Calvario. No es una batalla para conquistar territorio, es una batalla para mantenerte firme en el territorio que Dios te ha dado y que incluye la visión de tu futuro. Mantente firme en eso que Dios te ha dado y en la victoria que Cristo ya ha conseguido para ti en la cruz del Calvario. Pero aquí hay una idea importante con la que necesitamos cerrar esta enseñanza. La visión siempre precede a la posesión. Tú no puedes poseer aquello que no puedes ver. Cuando Abraham se quedó solo en la tierra que Dios le había prometido después que se separó de su sobrino Lot, Dios lo subió a un monte alto y le dijo: mira ahora a donde puedes mirar, mira al norte, mira al sur, al este, al oeste, porque todo lo que puedes mirar con tus ojos, te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Claro, esta es una imagen potente de cómo nosotros entendemos esta verdad bíblica. Si no puedes verlo, no puedes poseerlo. Cuando estamos hablando de la batalla de la fe, un elemento importante en la batalla de la fe es que uses tu boca. Esto no es una repetición mecánica, es el resultado de ser consistente en tu disciplina espiritual, de buscar la visión en la palabra de Dios, de cultivar una comunión con Dios y de proteger lo que Dios te ha dado, las promesas y la visión que Dios te ha dado. Cuando tú eres consistente con esto, tú puedes hacer conmigo una declaración de fe y decir: confieso y declaro por fe que no camino por la vista natural, sino camino por la visión espiritual que Dios me ha dado. Mi futuro no es incierto. El futuro que yo tengo es el que ha diseñado el arquitecto del universo. Rechazo toda imagen de derrota que el enemigo quiera traer. Recibo el plano de Dios para mi vida en este momento. Un plano para mi salud, para mi prosperidad, un plano para el propósito de mi vida. Lo que Dios me ha mostrado, mi fe lo construirá. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esto es potente, porque al hacer una confesión de esta naturaleza, estás activando un principio de fe que, según la propia palabra de Dios, va a producir resultado. Gracias por ver nuestros contenidos. Espera el próximo programa de esta misma serie. Dios te bendiga.